Buenas tardes. Esta es la clase del día 25 de octubre del año 2022 y estamos dando las charlas referentes a los Hechos de los Apóstoles. Esta sería la tercera charla. Vamos a rezar primeramente la oración y luego empezaremos la clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a hablar hoy. Ya empezamos con el otro día hablamos sobre los Hechos de los Apóstoles, sobre el prólogo, ¿no? Y estábamos hablando, voy a volver a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2 de los Hechos, ¿no? Es decir, el prólogo. Dice: el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. O sea que te está explicando, en este prólogo, lo que está explicando es lo que escribió en el primer libro. Porque dice, en el primer libro yo expliqué todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que fue levantado a lo alto, es decir, hasta su ascensión. Y entonces sigue con lo que él contó en el prólogo de su primer libro, que era el Evangelio de Lucas. Dice: a estos mismos, o sea, a los apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Entonces yo aquí en este versículo 4, aprovechando que dice a estos mismos apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, quiero hablar, me gustaría que entendierais bien la resurrección y la parusía, que es la segunda venida de Jesucristo a la tierra, cuando acabe el fin del mundo. Entonces, la clase es un poco, no es complicada, es digamos, quizá, de alguna manera para algunas de vosotros será algo nueva, porque obvio que a ver, nosotros los creyentes, nosotros que somos creyentes, creemos en la resurrección de Jesucristo. Ya no nos planteamos tanto si resucitaremos en el último día o no. De hecho, seguro que lo hemos aprendido en el colegio y luego lo hemos oído a los sacerdotes, que es la parusía, es decir, la segunda venida de Jesucristo, y que resucitaremos nosotros con nuestro cuerpo glorioso. Pero, a ver, esto fue quizá muy al principio de cuando empezábamos a estudiar y cuando se nos explicó, y luego la vida se impone. O sea, a medida que nos hacemos mayores, ya tengamos 20 o 25, 30 o 40 años, lo que ocurre es que, bueno, se nos va muriendo gente. Vamos a poner que se te muere tu madre o tu hijo, o se muere un tío tuyo, y tú lo que ves, lo que sientes es que, y lo que vives, ¿no? Es que, digamos que sí, que el cuerpo se vuelve, digamos, se quema o experimenta la putrefacción, ¿no? Y que el alma
Eso es lo que nosotros sentimos. Y que el alma pues se va con Dios. Y no salimos de ahí. Entonces, bastante trabajo tenemos con hacer todo lo que es el duelo. Para los no creyentes todavía es peor, porque, a ver, ellos piensan, y si vais a algún funeral laico lo veréis, porque se dice allá donde estéis. O sea, ellos creen que todo es física y química. Entonces piensan, bueno, como les es imposible, les es dificilísimo pensar que se han despedido de su madre y que ya no lo volverán a ver más, pues dicen allá donde estés y se consuelan como pueden. Pero nosotros no. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y ahora, entonces, esto es lo que quiero explicar, que la resurrección está íntimamente ligada con la parusía, con nuestra propia resurrección, ¿no? Entonces vamos a empezar para ver si consigo explicarlo esto lo suficientemente claro, ¿no? A ver, hay un momento en que, Lucas, ¿no? O sea, Lucas, claro, él evangeliza evangeliza por Grecia, ¿no? En un momento dado. Y llega a Corinto. Y entonces, en Corinto, él, explicará toda la doctrina de Jesucristo, más sus propias, como siempre digo, sus propias experiencias, y llega un momento en que ya se va de Corinto a evangelizar a otro lugar. Pero claro, dejará discípulos. Entonces, estos discípulos seguirán enseñando a otras personas, y él se va. Pero en un momento dado, a él le llegan noticias desde Corinto, la gente, o hay ciertas personas en que no creen en la resurrección de los muertos. Entonces, es entonces cuando escribe. Porque claro, él ha explicado que Jesucristo ha resucitado y ha explicado que los muertos resucitan. Pero le llegan noticias de que hay gente que no cree. Entonces, él les escribe. ¿Y qué les dice? En Carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20. Corintios 15, capítulo 12 al 20. Les dice: hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido. Y la vuestra, lo mismo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos. El primero de todos. O sea, les dice esto, les dice, a ver, hay unos que dicen que no creen en que los muertos resuciten. A lo mejor sí que creen que Jesucristo resucitó, pero, a ver, yo os digo a vosotros, si los muertos no resucitan, pues Jesucristo no ha resucitado. Y si Jesucristo no ha resucitado, pues vana es tu fe. ¿En qué crees? Tú crees en un Dios que ha pasado su pasión, muerte y resurrección. Entonces, si no crees en que Jesucristo ha resucitado, tú que estás creyendo en un maestro que pasó por la tierra, dijo unas cosas maravillosas, parece que hizo milagros, pero luego murió. Como Lázaro. O sea, Lázaro, Jesucristo lo resucita y luego tuvo que morir, ¿no? Pero era un ser corriente, es Jesucristo el que resucita. Entonces, claro, me estáis diciendo que los muertos no resucitan, dice él. Pero si es que si los muertos no resucitan, tampoco Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, tampoco resucitaréis vosotros. Entonces, ¿qué estáis creyendo? Vana es vuestra fe. Pero les dice, pero no. Jesucristo resucitó y él fue el primero en resucitar. Y después, dice, el primero de todos. Y después seguimos nosotros. Entonces, hablando de la resurrección, quiero que vayamos al Evangelio de Marcos. Marcos
En Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27, Marcos 12, capítulo 18 al capítulo 18, hasta Marcos 12, versículo 18 hasta el 27, que dice lo siguiente. O sea, estamos en el momento en que recordad que es un momento en el que recordad que los fariseos, la secta de los fariseos creía en la resurrección, pero la secta de los saduceos no creían. Entonces se acercan a Jesucristo unos saduceos que quieren ver a ver por dónde, a ver cómo se escapa él de la pregunta que le van a hacer. Y entonces dice el texto: se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntan. Y le preguntan el texto famoso, ¿no? O sea, que había una mujer cuyo marido murió. Y entonces esta mujer luego tomó un segundo marido que era el hermano del que murió. Y luego este también murió y luego vino el tercer hermano que también murió. Y así 7 veces, ¿no? Entonces dice el texto, finalmente muere la mujer y muere sin descendencia. O sea, los siete hermanos han muerto, la mujer también, y no ha habido descendencia. Entonces le preguntan, dice, en la resurrección, la cual ellos no creen, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Y entonces Jesús, hablando de la resurrección, dice, contesta, es palabra de Dios, es Jesucristo el que lo dice, contesta a esto: estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, fíjate, lo está diciendo, cuando resuciten la mujer y los 7 maridos, cuando resuciten de entre los muertos, serán como ángeles en los cielos. Es decir, no tendrá nada que ver. Está diciendo que aquello no tiene nada que ver con esta vida. Serán como ángeles en los cielos. Perdón. Y entonces dice, y acerca de que los muertos resucitan, dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza? ¿Os acordáis del fragmento aquel? Que Moisés mata a un egipcio y se escapa de Egipto porque piensa que lo van a matar, debido a que ha matado a un egipcio. Y entonces se hace pastor, y entonces en el texto, dice, en el texto del Éxodo, capítulo 3, versículo 1, dice, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb. Allí se le apareció el ángel de Yahvé, en llama de fuego, en medio de una zarza. O sea, lo que ve es una zarza ardiendo, y dice, Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, pues voy a acercarme a ver qué pasa con esta zarza que está, no se consume, pero arde. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó en medio de la zarza. O sea, oye la voz que él había oído. Y la cual voz dice, Moisés, Moisés. Y entonces él dice, heme aquí, o sea, aquí estoy. Y entonces el Señor le dice, no te acerques, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en que pisas es suelo sagrado. Y entonces dice, esto famoso, dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Os he leído el episodio porque Jesucristo lo recuerda cuando está diciendo, les está diciendo a los saduceos, y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y vuelve a repetir, estáis en un gran error. O sea que
Esto es con referencia a lo que dice Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo resucita, resucita para no morir más, ¿no? Y entonces tiene una serie, o sea, lo vemos en el Evangelio, hay una serie de características. Resucita con su cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritualizado, un cuerpo que desafía la ciencia completamente. Pero, ¿qué características tiene? Pues fijaos, hay muchas características que hacen que veamos que ese cuerpo es un cuerpo distinto del nuestro, pero que nuestro cuerpo, cuando nosotros resucitemos en el último día, cuando Jesucristo nos resucite en el último día, en la parusía, tendrá esas mismas características que tiene el cuerpo glorificado de Jesucristo, más otras muchas. Pero de momento se nos dan algunas pistas de cómo es el cuerpo glorificado de Jesucristo. En el Evangelio mismo. Pues ¿cómo es? Pues por ejemplo, cuando la Magdalena, que lo conoce perfectamente, va a ver el sepulcro y se le encuentra vacío, allí está el Señor, pero ella no lo reconoce. Y le pregunta, ¿pero qué buscas? Y le dices que se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Y entonces ella piensa que la persona que está viendo, que es Jesucristo, pero que está, digamos, adoptado otra figura, es decir, se ha transformado, su cuerpo puede transformarse en otra persona, para que esta Magdalena no lo reconozca, es que verdaderamente había adaptado a una forma distinta, o la forma de cuerpo, pero con otra, digamos que era irreconocible para ella. Entonces, solamente ella lo reconocerá cuando él le diga, por la voz, le dice María, y ella contesta Raboni, que quiere decir maestro. O sea, el cuerpo de Jesucristo, que es cuerpo glorioso, puede cambiar de aspecto físico. Luego, en otro momento dado, cuando Jesucristo están comiendo los discípulos, él aparece y dice, a ver, ¿qué hay de comer? Es decir, que el cuerpo glorioso de Jesucristo puede comer y puede no comer. En otro momento dado, cuando estaban los discípulos reunidos en la mañana del sábado por miedo a los judíos, con un miedo espantoso de que vinieran los judíos, aparece Jesucristo. O sea, no toca la puerta, sino que están allí reunidos y aparece. O sea, el cuerpo de Jesucristo glorioso puede aparecer y desaparecer. O sea, eso es otra característica que tiene. Y en otro momento, como en aquel momento, en ese momento, estando allí el primer día de la semana, Tomás no está y no se cree que Jesucristo haya resucitado, al cabo de 8 días Jesucristo se vuelve a aparecer a los discípulos y le dice a Tomás, a ver, este soy yo, esto méteme la mano en las llagas, o sea, conozco, tú me conoces, soy de carne y hueso, pero con las llagas, tócame y verás que soy de carne y hueso, pero además tengo las llagas. O sea que estas son algunas de las características que tenía, que podemos deducir del Evangelio, que tenía Jesucristo en su cuerpo glorioso, que tendremos nosotros, como he dicho antes, exactamente igual. Cuando resucitemos al final, en la parusía. Entonces, fijaos que vamos a ver el catecismo de la Iglesia Católica, a ver qué dice con respecto a todo esto. Fijaos que, vamos a ver, el catecismo de la Iglesia Católica, tenéis que buscar el número 997 hasta el número 1001. Del 997 hasta el 1001. Y entonces vamos a ver, primeramente vamos a ver lo que se dice, porque es muy interesante. Vamos a ver, porque está relacionado como digo, su resurrección con la parusía, con la resurrección de nuestro cuerpo glorioso, ¿no? Entonces, fijaos que hay un momento dado en que Jesucristo está en la sinagoga de Cafarnaún. Esto está en el Evangelio de Juan. Y, va a decir lo que os voy a decir. Pero no lo dirá, lo que va a decir no lo dice andando por la calle, rodeado de gente,
cuando toda la gente le ha apretujado, va hablando de una serie de cosas, porque él iba enseñando a medida que andaba por los sitios, tanto por los pueblos como por los jardines, por otros sitios, ¿no? Lo que dice, lo que os voy a decir que dice, lo dice en la sinagoga de Cafarnaúm. O sea, no lo dice cuando hace un milagro, o no lo dice durante las bienaventuranzas. Tampoco lo dice, pues, por ejemplo, cuando hace el milagro de los panes y los peces. No, lo dice concretamente aquella mañana en la sinagoga de Cafarnaúm. Y dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es decir, tiene vida futura. Vivirá eternamente, dice. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Punto. Y luego añade: y yo lo resucitaré en el último día. Es Jesucristo el que lo dice. Yo lo resucitaré en el último día. Evidentemente lo dice antes de pasar su pasión y muerte. Entonces, otro texto en el cual podamos... Bueno, entonces, sí, vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a esto. Dice, número 997, dice: ¿qué es resucitar? Y dice, pues en la muerte, resucitar supone separación del alma y del cuerpo. El cuerpo cae en la corrupción, y yo añado, o se quema, ¿no? Mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. O sea, en la muerte se separa el alma y el cuerpo, el cuerpo se pudre, y el alma va al encuentro con Dios, si es que está preparado para ese encuentro con Dios. Dice, Dios dará definitivamente a nuestro cuerpo la vida incorruptible, uniéndolo a nuestras almas. ¿En virtud de qué? En virtud de la resurrección de Jesús. O sea que lo que está diciendo es, ¿qué es resucitar? Pues la separación del alma y del cuerpo, y que el cuerpo se queda aquí, y que el alma va a un lugar esperando que poder unirse con Dios. Y luego dice, Dios, en su omnipotencia, con todo su poder, ¿no?, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Y ahora el siguiente número. Ya hemos dicho qué es resucitar. Ahora, ¿y quién resucitará? Dice, pues todos los hombres que han muerto. ¿Quién va a resucitar? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida eterna, y los que hayan hecho el mal para la condenación. No os olvidéis que existe el cielo, el purgatorio y el infierno. No os olvidéis de que son dogmas de fe. Es una verdad de fe. No os olvidéis de que Jesucristo es misericordiosísimo. No cabe más, es misericordioso. Pero también es justo, porque hay libertad. Es decir, Jesucristo hace justicia. No cabe ninguna duda, pero ninguna duda de que hasta el final estará intentando que nosotros llevemos el camino recto. Pero si tú eliges otro camino, tendrá lugar la condenación, porque existe libertad. Esto de que el infierno no existe, esto no es verdad. El infierno no existe. Entonces, fijaos que siempre teniendo en cuenta de la misericordia del Señor, especialmente en el momento de la muerte, que es el momento más difícil, en el que te defines, porque tened en cuenta que para nosotros, podemos declararnos ser enemigos de Dios. O sea, nosotros podemos, digamos, blasfemar, quemar iglesias, hacer pintadas, hacer de todo
fastidiar a la gente, no ser caritativo, hacer todo y declararnos enemigos de Dios. Pero Jesucristo, para Jesucristo, o sea, nosotros podemos declararnos enemigos de Jesucristo, pero para Jesucristo nosotros no somos enemigos. Para Jesucristo somos amigos. O sea, desde el punto de vista de Jesucristo, Jesucristo es nuestro amigo hasta el final. No cabe que Jesucristo pueda pensar en alguno de nosotros como enemigo. No cabe, porque no está en él, no es así él. Fijaos, si no, cuando lo van a coger preso, en el Evangelio, cuando lo van a coger preso, que Judas había estipulado con los soldados que daría un beso a la persona, claro, era el Monte de los Olivos y había mucha gente, estaban los discípulos y él, y Jesucristo, para no caer en equivocación, él queda con los soldados diciendo, aquel a quien daré yo un beso, ese es. Entonces se acerca, le da un beso y Jesucristo le contesta, le dice, amigo, haz lo que tengas que hacer. Amigo. O sea, hasta el final le llama amigo. Por eso os digo que desde nuestro punto de vista nosotros somos enemigos, podemos convertirnos en enemigos de Jesús, pero para Jesucristo ninguno es enemigo. Todos somos amigos de Jesucristo. Entonces, seguimos. Esto es para que entendáis esto. Seguimos. ¿Quién resucitará? Pues ya lo he dicho, todos los hombres que han muerto. Ahora, ¿cómo resucitarán? Dice, Cristo ya resucitó con su propio cuerpo, que es lo que os he explicado, ¿no? Y las características que tenía. Y luego dice, pero él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en él, todos resucitarán con su propio cuerpo. Será con su propio cuerpo que tienen ahora. O sea, del mismo modo, en él, todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Esto es del Concilio de Letrán, ¿eh? Pero este cuerpo, que os he explicado, será transfigurado en cuerpo de gloria, o sea, será un cuerpo espiritualizado, que es lo que os decía. Entonces sigue diciendo, el siguiente número dice, ¿y cómo? ¿Cómo tendrá lugar esto? Y te dicen, pues este cómo sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento, no es accesible más que por la fe. O sea, ¿cómo vamos a nosotros a pensar cómo será el cuerpo resucitado nuestro dentro de 5 millones de años? Cuando la tierra acabe y venga Jesucristo resucitado y nos dé nuestro cuerpo, pero ese cuerpo esté glorificado, según las características, con parte de las características que Él tiene. Imposible de pensar, es una cosa que sobrepasa nuestro pensamiento, no se puede imaginar. Has de entenderlo por la fe, ¿no? Y finalmente te dice, ¿y cuándo tendrá lugar esto? Pues te dice, en el último día. Entonces, si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40, Juan, capítulo 6, versículo 40, 6:40, dice, fijaos lo que dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. O sea, la voluntad esto lo dice Jesucristo, dice Jesucristo, la voluntad de mi Padre es que todo el que crea en Jesucristo, que crea en el Hijo, o sea, en Él, en Jesucristo, el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida futura. Y entonces dice, y que yo lo resucite el último día. Vuelta otra vez. O sea, no solamente en la sinagoga de Cafarnaúm lo ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, sino aquí en Juan, en el capítulo 6, versículo 40, dice que esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo le resucite en el último día.
Y después, más tarde, dice otra cosa que es muy igual, casi parecida, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y vuelve a decir, y yo lo resucitaré en el último día. Y, para acabar la cita, ¿no? Otras citas, esto en el capítulo 11, cuando Lázaro ha muerto, capítulo 11, cuando Lázaro ha muerto, hay un momento dado en que Marta, María y Lázaro, ¿no? Los hermanos. Entonces, hay un momento dado en que Marta se acerca a Jesucristo y le dice, Señor, es que si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor contesta, tu hermano resucitará. Y ella, que ya debía haber oído todo lo que yo os he explicado, porque Jesucristo lo había repetido varias veces, le dice a Jesús, ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Eso está en San Juan. En el capítulo 11, versículo 21 hasta versículo 26. Capítulo 11, versículo 1 del versículo al 26. Ella le dice, ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Y entonces Jesús le dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y luego le dice, ¿crees esto? Entonces, fijaos nada más una ya para acabar, porque esto es esta ahora no encuentro sí, aquí está para acabar ya la clase, porque es una clase que hay que saborear, quizá hay que ver, hay que escucharla 2 veces, porque ya os digo, sobre la resurrección sí que sabemos, pero recordamos la parusía, recordamos que resucitaremos con nuestro cuerpo glorioso, recordamos que veremos a nuestros hermanos y a nuestros familiares exactamente igual como cuando vivían con nosotros, solamente que estaremos todos con cuerpos glorificados, y viviremos todos en los cielos nuevos y en las tierras nuevas de las cuales habla el Apocalipsis. O sea, será todo otra cosa completamente distinta, nuestro cuerpo glorificado y viviendo en los cielos nuevos y las tierras nuevas, en otro lugar, de otra forma distinta. Para acabar, fijaos lo que dice Pablo en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Con respecto al último día, a la parusía, dice Pablo, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Esto es lo que dice. O sea, en la epístola a los tesalonicenses, a propósito de la parusía, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. O sea, se entiende que las personas que murieron en Jesucristo, o sea, que creyeron y están en camino, digamos, de llegar al cielo, de llegar a la vida futura, a la vida eterna, o ya están en la vida eterna, resucitarán primero. Después resucitarán o los que ya están condenados y estarán continuando condenados en cuerpo y en alma, y luego seguramente quedará gente viva, porque el Señor vendrá dentro de cuando viva, dentro de cuando sea, pero habrá vida en la tierra. Por eso te dice, Pablo dice, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Y luego resucitarán todos los demás, porque habrá gente viva también. Bueno, pues esta es la clase, con referencia, hemos acabado esta clase, y deciros nada más eso, pues que, bueno, es la tercera charla, que si queréis continuar
o escuchar las dos anteriores por si la habéis perdido, que pinchéis en el canal nuevo que tengo, que se llama que es la Sagrada Escritura en profundidad, y para escuchar los vídeos anteriores si os interesaran. Si ya lo seguís, pues nada, y si queréis, pues dadlos o pasadlos a otras personas, y si es que consideráis que así debe ser, ¿eh? Entonces vamos a realizar una salve a la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima vez, si Dios quiere.